Buenas noches. Vamos a orar juntos. Dios nuestro, Padre, quien tienes amor y gracia abundante, te damos muchas gracias. Gracias por haber perdonado todos nuestros pecados, por tu gracia sin ninguna condición. Éramos insignificantes y muy pecadores. Merecíamos ir al infierno. Solo por tu gran amor, por medio de tu gran sacrificio, recibimos la salvación. Queremos seguir a ti, queremos vivir conforme a tu palabra. Queremos recompensar tu gran amor por medio de nuestra vida que ha cambiado. Te alabamos y te glorificamos con nuestra vida que ha cambiado. Gracias por permitirnos este tiempo de aprender tu palabra más profundamente. Queremos aprender tu palabra. Hoy los hermanos que aman tu palabra están ante ti para aprender tu palabra más profundamente y claramente. Enséñanos y guíanos para que seamos más valiosos a cada uno de nosotros. Si hay alguien que no pudieron venir en este lugar, ayudarlos, guiarlos para que ellos también puedan asistir en este lugar y aprender tu palabra con nosotros. Desde el principio hasta el fin, confiamos todas las cosas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Amén. Vamos a buscar Salmos, capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 6. El libro Salmos capítulo 1, versículo 1 al 6. Les leo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla en escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Solo versículo 2, leamos entonces. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El tema de hoy, la vida de la palabra. Pues es, ¿aman a la palabra? ¿Aman a la palabra más que cualquier otra cosa? Por medio de palabra de hoy, queremos aprender sobre la palabra que Dios nos ha dado. Salmo 1 nos dice, primero,
bienaventurados, ¿no? ¿Quiénes son bienaventurados en este mundo? Los salvos, los cristianos verdaderos. La Biblia dice que se aparece en varias partes sobre los bienaventurados, son bendecidos. La Biblia dice, bienaventurados el que lee y los que oyen de la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Los bienaventurados, los muertos que mueren, los muertos que mueren en el Señor. Las personas a quienes les fueron perdonados todos sus pecados son bendecidos, ¿no? Sí. Y luego los que siguen palabra, los que viven por la fe, son bendecidos, son bienaventurados. Salmo 1 nos dice que ¿quiénes son bienaventurados? Primera parte de este libro nos dice cuáles son las características de los salvos, de los bienaventurados. Primero, verso 1 nos dice que los bienaventurados evitan el pecado. ¿Qué es lo que deben evitar? Versículo 2 nos dice que ¿qué es lo que deben esforzarse? ¿Cuáles las características de los bienaventurados? Nos enseña. Normalmente, los cristianos aman palabra, ¿no? Aman palabra, odian el pecado, ¿no? Primero, verso 1 nos dice aquí, bienaventurado el varón. Verso 1 que dice, leamos entonces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si acepta el consejo de malos, pueden estar el camino de pecadores. Al final puede ser escarnecedores. ¿A qué se refiere de escarnecedores? Los malos, los burladores. Si aceptan el consejo de malos, si cometen el pecado muy pequeño, al final pueden ser escarnecedores. Por medio de este versículo nosotros podemos decir que en este mundo no existe el pecado pequeño. Todos los pecados son peligrosos, son graves. ¿Sí? Porque el rey David cometió adulterio y homicidio. Solamente un día él se levantó muy tarde. Por su pereza, él cayó en pecado muy grave, ¿no? Al final él cometió adulterio y cometió homicidio. Solamente un día él no participó en la guerra con sus siervos. Aquí inició, bienaventurados el que varón que no anduvo en consejo de malos. Nos enseña, si acepta el consejo de malos, pueden estar camino de pecadores. Al final puede ser escarnecedores, puede ser malos. Versículo 1 nos dice, los cristianos deben evitar el pecado pequeño. ¿Qué es la vida cristiana? Evitar el pecado pequeño. ¿Sí? Empezar a leer la Biblia es buena batalla para llevar la vida cristiana. ¿Sí? El leer la Biblia primero, antes que
iniciar, en lugar de iniciar cocinar, en lugar de iniciar leer el periódico, entrenar, internet, Facebook, el leer la Biblia es una buena batalla, ¿sí?, para los cristianos. Versículo 2, hoy vamos a pensar versículo 2 más profundamente. Leamos todos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los bienaventurados meditan su ley de día y de noche. Los bienaventurados está su delicia en la ley de Jehová. ¿Dónde está su gozo, su deleite, su alegría? Está en la ley de Jehová. Aman a la palabra más que cualquier otra cosa. Meditan la palabra de día y de noche. Verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto. Dar fruto, buenos frutos, es el resultado de meditar la palabra. Para dar frutos, buenos frutos en nuestra vida cristiana, ¿qué debemos hacer? Debemos meditar la palabra de día y de noche. El resultado de meditar la palabra es dar frutos, buenos frutos. Para llevar bien la vida cristiana, nosotros debemos meditar. Meditar, ¿qué es esto? Meditar. Rumiar, masticar, triturar. Pensar muy profundamente es meditar la palabra. Nosotros no podemos leer la Biblia todos los días, ni escuchar, ni aprender todos los días, pero nosotros podemos meditar la palabra que hemos aprendido y oído, leído, ¿sí? Meditar es pensar muy profundamente. Ustedes han visto la vaca que rumia, está rumiando. Su boca se mueve mucho, ¿no? Es rumiar, masticar. Se dice que la vaca tiene el estómago muy diferente, especial, que dividido 4 partes para digerir los alimentos, ¿sí? Por eso es muy tiene fuerza, ¿no? Aunque comen pastos nada más, tienen fuerza. Nosotros también, para dar buenos frutos. ¿Cuál es la característica de los buenaventurados, de los salvos? Es meditar la palabra. Verso 4, aquí dice: no así los malos. ¿Qué significa esto? No así los malos. ¿Los malos aman palabra? ¿Meditan la palabra? No. Ellos aceptan el consejo de malos. Están en camino de malos. Ellos no meditan la palabra. No así los malos, que son como el tamo. La Biblia dice, versículo 3 dice: los cristianos, los bendecidos, bienaventurados son árboles, son como árboles, pero los malos son como tamo. No tienen raíz, no tienen buenas frutas, no dan frutas. Versículo 6. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce. Jehová tiene interés en el camino de los bienaventurados. ¿Sí? Los cristianos aman la palabra. Viven en meditando la palabra. ¿Sí? Es la vida cristiana.
Usted conoce María. En la Biblia aparecen varios tipos de María, ¿no? Que era hermana de Lázaro, que se llamaba María. Ella, antes de que Jesús muriera en la cruz, 6 días antes de que Jesús muriera en la cruz, ella quebró su alabastro, perfume, para ungir su perfume, ¿no? La Biblia dice, ella se sacrificó. ¿Por qué? Aunque en aquel momento los discípulos del Señor no se dieron cuenta de que Jesús iba a muriera en la cruz. Pero María se dio cuenta de que Jesús iba a morir en la cruz. Porque ella meditaba la palabra. Por medio de palabra, ella entendió el significado de palabra de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a buscar San Lucas, capítulo 10, versículo 38. ¿Encontraron? ¿Lo encontraron? Les leo San Lucas capítulo 10 versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos que hacer y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41, 42, leamos todos. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesucristo respondió a sus discípulos: solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. ¿A qué se refiere? Escuchar la palabra. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte. La buena parte. Ella escuchó. Le gustaba aprender la palabra más que cualquier otra cosa. Por medio de la palabra, ella se dio cuenta del significado de Jesucristo, que iba a morir. Al final, ella quebró, se sacrificó. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, leamos todos, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sí? Por eso ella entendió el significado de palabra de Jesús. Nosotros también debemos ser como ella, ¿no? ¿Sí? Meditar es poco diferente que leer. Rumiar, masticar. Lo que hemos aprendido, nosotros debemos recordar, pensar.
más profundamente, es rumiar, masticar, es meditar. ¿Sí? La Biblia dice que los cristianos salvos son las ovejas. Las ovejas no tienen alma, que pueden pelearse con otros salvajes, ¿no? Pero las ovejas oyen, pueden oír la voz de su pastor, ¿no? Más que otros animales. Por eso la Biblia dice, cuando ha sacado fuera todas las propias para delante de ellas, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Por qué conocen su voz? Las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. Las ovejas siguen. Nosotros también. Más que cualquier otra cosa, nosotros debemos escuchar, aprender la palabra. ¿Sí? Es muy necesario. Salmos, vamos a leer Salmos 1. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia? Hermanos, ¿dónde está su delicia? En la ley de Jehová. ¿Sí? Está bien. Muy bien, hermanos. Mi delicia, mi gozo, mi alegría está en la ley. A mí me gusta aprender la palabra. A mí me gusta leer la palabra. ¿Sí? El leer la palabra más que cualquier otra cosa, en lugar de cocinar, empezar a leer el periódico, es una buena batalla de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Jehová conoce el camino de los justos. ¿Sí? Jehová, Dios nos ayuda con tu palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Un día Jesucristo hizo un milagro para que más de 7,000 personas comieran comida. ¿Por qué Jesús hizo ese milagro? Con 7 panes y 2 peces. Jesús hizo un milagro. La Biblia dice, Jesús dijo que se agotaron alimentos. Pero en ese momento ellos no dejaron su lugar de aprender tu palabra. Ellos se concentraron de aprender palabra. Aunque se agotaron sus alimentos, aún así ellos ocuparon su lugar para aprender palabra. Muy bien, ¿no? Al final ellos no solamente comieron el alimento espiritual, sino también comieron alimento físico. Porque ellos les gustaban aprender la palabra. San Marcos, vamos a buscar San Marcos capítulo 8. Versículo 1. En aquellos días, versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer. Versículo 3, leamos todos.
Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sí. Jesús conoció su situación. Algunos de ellos han venido de lejos. 3 días que estaban conmigo y no tienen que comer. Ya se agotaron los alimentos. Aún así ellos se concentraron de aprender la palabra, oír la palabra de Jesucristo. 4,000 personas. Jesús hizo milagros para que 4,000 personas pudieran comer. Muy bien, ¿no? La Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Hacia el cielo, hacia a Dios. Si abrimos nuestra boca, nuestro corazón, Dios llenará con tu palabra. Es muy necesario. Nosotros debemos checar, debemos preguntar a nosotros mismos: ¿aman palabra? ¿Mi deleite está en la ley? Meditando la palabra de día y de noche. San Mateo 5 dice: son bienaventurados entre los que tienen hambre y sed de justicia, son bienaventurados, porque ellos serán saciados. Pues si tienen hambre, tienen sed de la justicia, de la palabra, como un campo que no recibió la lluvia por mucho tiempo. Los que tienen hambre y sed son bienaventurados. Dios se llenará. No, la Biblia dice, Salmo 1 dice, no haz los malos. La vida de los malos no son así. Ellos no tienen interés en la palabra. Ellos no meditan. Su deleite está en la ley, está en la palabra. No. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12 y 13. ¿Lo encontraron? Sí. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si tienen lápices, bolígrafo, que subrayen, aquí dice, la palabra de Dios es viva. Marquen, subrayen. Segundo es eficaz. Tercero, más cortante y penetra. 4, última parte, versículo 12, discierne. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante y penetra y discierne. ¿Qué es lo que dice la Biblia
sobre la palabra de Dios? Respóndanme, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sí. La Biblia dice, la palabra de Dios es alimento espiritual, ¿sí? Él maldice agua, ¿sí? Luz, lámpara, ¿sí? ¿Qué dice? Miel, dulce, aceite, refugio. Esas formas de expresarse de la Biblia, por medio de esas formas de expresarse, nosotros podemos saber que la palabra de Dios es alimento espiritual, arma de los cristianos. Sin la palabra de Dios, nosotros podemos vivir en este mundo que está lleno de pecado. No. Un día Jesús venció a Satanás, venció la tentación de Satanás. ¿Con qué? Palabra. Una frase, escrito está. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca. Vivirá. La palabra de Dios es viva, ¿no? Viva. Nosotros no podemos vivir en este mundo sin la palabra, sin palabra. Es alimento espiritual, ¿no? Hermanos, nosotros podemos decir que la vida cristiana es parecerse a Dios, ¿no? Parecerse al Señor. Jesús vino a este mundo para salvarnos, ¿no? Solamente Jesús vino a este mundo para salvarnos del infierno, de nuestro pecado, sino también para ser buen ejemplo para nosotros. Después de ser salvo, después de recibir la salvación, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos llevar la vida cristiana? ¿Cómo podemos vivir? Su vida nos enseña. Seguir al Señor. Es la vida cristiana, ¿no? Vivir como nuestro Señor. Es la vida cristiana, ¿no? ¿Usted se parece al Señor? Poco a poco. Hay un dicho en Corea, el matrimonio se parece. Hay unos matrimonios, ¿no? ¿Se parecen? ¿Por qué se parecen? Han vivido juntos por mucho tiempo. Han estado juntos. Han hablado juntos. ¿Sí? Han amado juntos por mucho tiempo. Por supuesto, han comido también. Mire, ¿se parece? Mi matrimonio, mi amigo, su esposa, ¿se parece? No se parece, es muy raro. Aunque vive por mucho tiempo, no se parece. ¿Por qué no se parece? La vida cristiana, llevar la vida cristiana es parecerse al Señor. Hermanos, para parecerse al Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos acercarse a la palabra, ¿sí? Debemos acercarse a la palabra. La Biblia dice, aquí dice, primero vamos a pensar aquí. Primero, ¿cuáles son las características de la palabra de Dios? Primero, vamos a leer juntos. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. Sí. La palabra de Dios está viva. Sí. Dios está vivo. Dios que está vivo creó los cielos y la tierra, ¿no? Dios, sea la luz y fue la luz. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? De cierto os digo que el que
El que oye mi palabra y crea al que me envío tiene vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envío tiene vida eterna. No se pierda, más tenga vida eterna. El que oye mi palabra, palabra de la vida. El que oye mi palabra. ¿Sí? Un día Jesucristo puso ante la tumba de Lázaro. Jesús dijo hacia Lázaro que estaba muerto. Por 4 días Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven fuera. Lázaro revivió. Se salvó. La palabra de Dios está viva. ¿Sí? Con la palabra, hoy en día también Dios nos salvó. Dios nos revivió. Un día Jesucristo visitó a una casa donde una hija murió. Jesucristo visitó a esa casa. Jesucristo la dijo: una niña que estaba muerta. Jesucristo la dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Talita cumi, que se llamaba, ¿a qué se refiere? Significa, a ti te digo, levántate. Una niña que estaba muerta revivió. Hermanos, la palabra de Dios está viva. ¿Sí? Los israelitas salieron de la tierra de Egipto, ¿no? Después de haber salido de la tierra de Egipto, ellos debían pasar en el desierto por 40 años. En el desierto, donde no había el alimento suficiente, ellos comieron. ¿Qué comieron ellos? El maná. Maná. ¿Qué es esto? Alimento. ¿De dónde vino? Del cielo. Diariamente, cada día. ¿Sí? Los israelitas, gracias al maná, pudieron pasar en el desierto por 40 años, hasta que entrarán a la tierra prometida. Nosotros también, hermanos, nosotros estamos pasando en el desierto, ¿no? Para los cristianos, este mundo es como el desierto, ¿no? La Biblia, palabra de Dios, es el maná que vino del cielo. Nosotros diariamente, debemos comer el maná. La Biblia dice, Jesús les dijo al pueblo de Israel, guardará la palabra en el corazón. Pero para que ellos no se olvidarán esta ley, Dios les dio una símbolo. Debían atar en sus brazos, en su frente, una cosa, una cajita que está rollos de la palabra. Así. ¿Ustedes han visto esta foto? Los israelitas debían tener esos cajitos que tenían rollos de las palabras. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 6. Verso 4 al 9. ¿Encontraron? Les leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo, ¿dónde? Tu corazón, y toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8, versículo 8, 9, leamos todos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las atarás como una señal, símbolo en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Diariamente para que ellos no se olvidaran el mandato de Dios. ¿Sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso los israelitas hicieron así. Él se llama Mesusa. ¿Ustedes han escuchado? Mesusa. Ese Mesusa se llama. No sale en el diccionario, pero dice, se llama Mesusa. Ante el poste de su casa, en puerta de su casa, ellos debían poner Mesusa, que tiene rollos de la palabra, para que ellos no se olvidaran. Pero ¿en dónde deben guardar su palabra de Dios? En su corazón. Es solamente un símbolo, señal de que no se olvidarán la palabra. Por eso ellos atarás en sus brazos, en su frente. Ese es el mandato de Dios. Pero hoy en día los cristianos leen la palabra, aman la palabra, leen la palabra todos los días. Vamos a ver este video.
dice, primero, la palabra de Dios está viva, los cristianos de antes amaban la palabra. En la Biblia aparecen el testimonio de sus testimonios, en varios testimonios de los cristianos de antes. Por ejemplo, que Dios le dijo a Moisés, es como confesión de Moisés. Moisés escribió esa frase, también él vivió conforme esa frase. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Dice, aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. ¿Sí? Todos los días lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra. Hermanos, la palabra de Dios está viva. Nosotros no podemos vivir como cristianos sin palabra. Palabra es esta vida, palabra de vida. Por eso la Biblia dice, desead como un niño recién nacido la leche espiritual, desead. Como los judíos comieron el maná por 40 años hasta que llegara la tierra prometida, nosotros también, hasta el cielo. Hasta que lleguemos al cielo, nosotros debemos comer el maná, o sea, la palabra de Dios, ¿no? Todos los días. Por eso la Biblia dice, asidos de la palabra de vida. Filipenses capítulo 12, asidos. ¿Asidos qué significa? Amaren la palabra. ¿Qué amaren? Mantengan la palabra, guarden. Dice, la palabra de vida. La palabra de Dios es vida, viva. Isaías 55 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Oíd, vivirá vuestra alma. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Por la palabra de Dios nosotros podemos ser salvos, podemos mantener la vida cristiana. Es alimento espiritual. Palabra de Dios es vida, viva. ¿Sí? Segundo, aquí dice, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, leamos todos. La palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. ¿Qué significa? Tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Toda palabra que está escrito en la Biblia ha sido cumplida, tal y como lo había dicho. Romanos capítulo 9 dice, Él ejecutará su sentencia sobre la paz de la tierra. Mateo capítulo 24 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios cumple su palabra dentro de la historia de la humanidad, sobre la tierra. ¿Sí? Toda palabra se cumple. Dios cumplirá con su poder. Tiene poder. Con que nosotros podemos vencer a Satanás. Con palabra, ¿no? Como Jesucristo venció a Satanás. Escrito está. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 12.
Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9. Les leo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11 leamos todos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Con qué podemos vencer a Satanás? Aquí dice, versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, sangre de Jesucristo. Nosotros podemos vencer a Satanás, ¿no? Y también de la palabra del testimonio, palabra, ¿sí? Sangre de Jesucristo. ¿Tiene problema, tentación? Hermanos, recuerda, Jesucristo derramó su sangre por mí, por mis pecados. Jesucristo me amó. Por amor de Cristo nosotros podemos vencer a Satanás. También por la palabra, ¿sí? Hermanos, ¿con qué podemos consolar a otros? Con palabra. Algunas hermanas, si hay algún hermano, hermana que se preocupa por alguna cosa muy difícil, ¿con qué podemos consolarlos? ¿Con mi experiencia? ¿Con mi palabra? No, con palabra. Hermana, mire, palabra. Un día, un hermano se preocupó mucho ante un examen que fue muy difícil. Él estaba muy nervioso, se preocupó mucho. Su mamá le dio una carta que se escribió un versículo. Él, por medio de ese un versículo, él ya amaba mucho, animó mucho, recuperó, venció. Ese versículo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mamá le dio ese versículo a su hijo que estaba preocupado mucho. Hijo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu mamá, pero yo no puedo estar contigo, pero Dios estará contigo. No desmayes, hijo mío, no desmayes. Hermanos, si hay alguien que está a punto de morir, ¿con qué puede consolarlos? Con palabra. Papá, no te preocupes. La Biblia dice, los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Estará en el seno de Dios, estará con Dios. Mire, papá, no es la muerte. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es eficaz. Hermanos, los hombres, los humanidad son muy débiles, ¿no?
ante terremoto, ante gran tempestad, huracán. Cada rayo viene, rámpago. ¿Qué pasa? Se asustó. Ante la muerte. Pero los que tienen palabra son muy fuertes. Los que tienen palabra. Porque la palabra de Dios es eficaz. Dios está conmigo. ¿Cómo puede vencer? ¿Cómo puede quebrar los deseos de carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida? ¿Cómo puede vencer? ¿Cómo puede quebrar los deseos de carne, los deseos de ojos, la vanagloria de la vida? ¿Con qué? Con palabra. A mí me gusta este versículo, Gálatas 2:20. Yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Lo que vivo en la fe del Hijo de Dios. En la carne, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Dios está con nosotros. La palabra de Dios es eficaz. Salmo 119 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo, mi aflicción. Hermanos, ustedes conocen Job, ¿no? Job perdió todos sus hijos, 10 hijos de repente. Él tenía gran enfermedad en su cuerpo. Él perdió todos sus bienes que tenía. ¿Cómo él pudo recuperar, superar ese dolor, ese tiempo de dolor? ¿Cómo puede pasar? Vamos a pensar, vamos a buscar su confesión. Aquí dice, es confesión de Job, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Aunque él perdió todo, estaba a punto de morir. Ya se acabó su vida. ¿Sí? Sus amigos lo arrojaron. Sus siervos se fueron. Él estaba solo, pero Dios estaba con él. Del mandamiento de sus labios, nunca me separe. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, ¿tiene usted sufrimiento, dolor, dificultades? Mire la palabra. Recuerde, palabra. ¿Sí? La palabra de Dios es eficaz. ¿Sí? Tiene poder. ¿Sí? Salmo 19 es la confesión de rey David. La ley de Jehová es perfecta. Leamos entonces. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? Es fiel, son rectos, es puro, es limpio, son verdad, justos, todos son justos. Deseables son más que el oro. Había muchos oros, había muchas mujeres hermosas como hermana
no está. Había muchas hermanas, no, mujeres hermosas, pero él amaba la palabra. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila, que es panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. ¿Sí? El rey David amaba la palabra, más que cualquier otra cosa. La palabra de Dios es eficaz. Jeremías capítulo 23 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como martillo, fuego. Puede quebrar los deseos de carne, los deseos de ojos, la vanagloria de vida. Martillo, fuego, la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros debemos tener esa palabra. Por eso la Biblia dice: la palabra de Dios es eficaz. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Leamos todos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante. Tercero, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es tercero. ¿Qué dice? Tercero, leamos dos. La palabra de Dios penetra como una espada de dos filos. La palabra de Dios penetra. Es como estándar, metro. La palabra es la vía de ferrocarril. Hay un ferrocarril. Si el ferrocarril se sale de la vía, ¿cómo podría correr? ¿Puede andar? No. La palabra de Dios es la vía. ¿Sí? Los cristianos solamente pueden andar, caminar sobre la tierra, sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la vía que el ferrocarril camina, anda. En el huerto de Edén solamente existía un mandamiento, ¿no? Un mandamiento de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva: no comerás el fruto prohibido, no comerás. Si comieras, ciertamente morirás. ¿Sí? Solamente Adán y Eva debían guardar, obedecer esa palabra. No, nada más. Es como metro, estándar. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña. Isaías 30 dice: este es el camino, anda por él. Este es el camino. Dios nos enseña por medio de la palabra. ¿A dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Hermano, nosotros debemos preguntarle. Si leemos la palabra, Dios nos enseña: Señor, ¿qué debemos hacer primero? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos enseña la prioridad de nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? ¿Cuál es el pecado en que los cristianos pueden caer fácilmente? Dios nos enseña por medio de la palabra.
Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de la palabra, Dios nos enseña qué es el camino correcto que debemos caminar. La Biblia es camino. La vía es el camino correcto. Estándar. Es la vía. Por eso la Biblia dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. Vamos a buscar Isaías 30. Capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21, les leo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, leamos dos. Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios nos enseña, Dios nos guía, Dios nos ayuda. La prioridad de nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, la palabra de Dios nos cuida, nos enseña. Por ejemplo, Abraham salió de su pueblo, ¿no? De Ur. La Biblia dice, Abraham partió de su pueblo. Se fue a Abraham como Jehová le dijo. Aquí dice, Génesis capítulo 12, versículo 4 dice, se fue a Abraham como Jehová le dijo. Él siguió la palabra que Dios le había dicho. Nosotros también, hermanos, solamente nosotros debemos seguir la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios penetra como una espada de dos filos. Es más cortante. Nos enseña el camino correcto. Nos guía. Solamente nosotros debemos seguir la palabra. En el tiempo de los jueces, los israelitas se apartaron de Dios. Ellos desobedecieron. ¿Por qué? La Biblia dice, y este hombre, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La Biblia dice, en el tiempo de los jueces, ellos hicieron lo que bien le parecía. Ellos hacían conforme a su pensamiento, su idea. En aquellos días no había rey en Israel. No había rey en Israel. Sí había rey. ¿Quién era rey del pueblo de Israel? Dios. Pero ellos no querían reconocer que Dios era su rey. Por eso la Biblia dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, nosotros no debemos seguir nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestra sabiduría. Nosotros debemos seguir la palabra. ¿Sí? Hebreos capítulo 4. Vamos a regresar.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir. ¿Sí? La palabra de Dios nos hace discernir. Leer la palabra, escuchar, oír la palabra, es estar de pie ante Dios. Rey David cometió error, cometió adulterio, homicidio, pero él pensaba que su pecado se escondió hasta que vino el rey Natán. Cuando se acercó el profeta Natán, su pecado se reveló. Hermanos, leer la Biblia es estar de pie ante Dios, ponerle su pie ante Dios. Por medio de la palabra, Dios discierne de su pecado, de su pensamiento, de su vida. Si viene la luz, puede alumbrar, puede saber qué está en mi habitación. Está la araña, poco de ratoncitos, muy sucio. Hasta que vino la luz, no sabe. Nosotros no sabemos, ¿sí? Aunque estaba muy sucio. Pero si viene la palabra, nosotros podemos discernir. ¿Qué es? ¿Qué es el pecado que tenemos? El rey Saúl venció la guerra, pero él no mató al rey de otra tribu. Él ya trajo. También trajo muchos siervos, muchas personas de esa tribu. Aparentemente estaba bien, ¿no? Parecía muy bien. Porque el rey Saúl venció esa guerra, ¿no? En lugar de matar muchas personas de esta tribu, él quiso que estas personas pudieran servir como esclavos desde Israel. Su idea parece muy bien, ¿no? Pero antes, Dios, ¿qué le dio al rey Saúl? Debía matar, ¿sí? Todos, hasta niños. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros debemos vencer. Nosotros debemos quebrar hasta el pecado muy, muy pequeño. Para llevar la vida cristiana es muy, muy necesario. Nosotros debemos checar nosotros mismos. Nosotros debemos examinarnos con la palabra de Dios. Por eso aquí dice, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí. Nosotros debemos mostrar por medio de la palabra. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos 119. Salmos 119. Verso 9. Veamos todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso aquí dice, la palabra de Dios está viva
La palabra de Dios es eficaz. Tercero, la palabra de Dios penetra como una espada de dos filos. La palabra de Dios discierne nuestro pensamiento. Aquí, ¿qué debemos hacer para entender muy bien la palabra de Dios? Ahora, no tengo tiempo mucho tiempo, por eso vamos a pasar a este tema. Reconocerla y aceptarla como palabra de Dios es muy necesario. La palabra es palabra de quién? Palabra de Dios. Reconocerla, aceptarla como palabra de Dios. Segundo, acercarnos a la palabra. Tercero, discernir entre la verdad y falsedad. Ese último tema vamos a aprender. Ese título, leamos todos. ¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Cómo debemos leer la Biblia? Usted está leyendo la Biblia, ¿no? ¿Cómo debemos leer la Biblia? Vamos a aprender. Primero, leamos todos. Es mejor leerla con voz. Es mejor leerla con voz alta. Práctica, hermanos. Es mejor leerla en voz alta. Para que ustedes escuchen su voz como palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, Isaías 58, vamos a buscar. Isaías 58, versículo 1. Leamos todos. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza, aquí dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Sí? Por eso es mejor leerla en voz alta. Practican, hermanos, desde hoy, con voz alta. Si leen con voz alta, también pueden quitar sueño. Pueden entender muy bien, más. Es muy buena manera de leer la Biblia. Segundo, leamos todos. Poniendo mucha atención. Debemos leer muy atentamente. Ante Dios, cuando inició función de profeta Samuel dijo ante Dios, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, tu siervo oye. Hermanos, nosotros debemos leer la Biblia así. Habla Jehová, tu siervo oye, tu voz. Nosotros debemos escuchar, leer la Biblia atentamente. Estar prestando atención. Es muy necesario. Por ejemplo, la mariposa recorre más flores que la abeja, pero la abeja obtiene más miel que la mariposa. Aunque la mariposa recorre más flores que la abeja, nosotros debemos leer la Biblia como la abeja, muy atentamente, como profeta Samuel. Jehová mi Dios, tú habla, tu siervo oye tu voz. Es necesario. Tercero, leamos dos. Hay que leerla varias veces para que no debemos olvidarnos. Vamos a buscar Salmos 119. Salmos 119, versículo 16.
Salmos 119, versículo 16. Leamos todos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Debemos leer la palabra repetidamente. Hay que leer varias veces, es necesario. ¿Sí? Para entender muy bien la palabra. No debemos olvidarnos la palabra. ¿Sí? No me olvidaré de tus palabras. Cuarto, leamos todos. Al leerla debemos pensar en el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Eso qué quiere decir? Toda palabra está conectada, ¿no? Al leer no solo debemos pensar en esa parte que estamos leyendo, sino también en la parte de atrás y adelante. Porque toda palabra, toda la Biblia está conectada. El contenido. O sea, pensando el contenido de adelante, atrás, ¿qué dice? Pensando el contexto de la palabra, de adelante, atrás, debemos leer. ¿Sí? Así podemos entender la mejor. ¿Sí? Por eso, quinto, leamos todos, hay que meditar en lo que hemos leído y aprendido. Meditar la palabra es muy, muy importante. ¿Sí? Salmo 1 dice, meditar la palabra de día y de noche. Si hay un resultado de dar buenos frutos es meditar la palabra. Meditar es rumiar, masticar, pensar muy profundamente, ¿sí? Lo que hemos aprendido, escuchado, leído. Por eso hay que meditar. Sexto, leamos todos, hay que tener un corazón de oración. Vamos a buscar Salmos 119, 18. Salmos 119, 18. Leamos todos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Para entender muy bien la palabra de Dios que está escrito por el Espíritu Santo, es necesaria la ayuda, apoyo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ayuda de Dios, ¿no? O sea, antes de leer, estamos leyendo, también es necesario orar. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu ley. Señor, ayúdame para entender tu palabra claramente. Ayúdame, por favor. Por eso, sexto, hay que tener un corazón de oración. Hay que orar antes de leer la Biblia. Séptimo, leamos todos. Debemos leer poco a poco y atentamente. Debemos leer la palabra poco a poco. Hoy nosotros visitamos la casa del hermano Víctor. Nosotros ya comemos una comida muy rica, sabrosa. El hijo de Pastor Jonada, ¿qué se llama? José. José comió rápido. Los niños ya comen rápidamente, ¿no? ¿Es bueno o no? Es problema, a veces. Nosotros debemos leer poco a poco, pensando el significado de Dios, ¿sí? Poco a poco, atentamente. Debemos leer poco a poco. Leer la Biblia no es una tarea. Nosotros debemos leer para saber conocer la voluntad del Señor, para obedecer a Dios. Más, ¿no? Por eso es necesario. Séptimo, octavo, leamos todos, hay que escuchar más la palabra. Sí.
Hermanos, también leer la Biblia diariamente también es necesario. Y también hay que escuchar, como una oveja. Una oveja escucha la voz de su pastor, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos 2 oídos para escuchar la voz del Señor. Por eso, no solamente los domingos, todos los miércoles, nosotros debemos escuchar, aprender la palabra. Hay que escuchar más la palabra. Noveno, debemos leerla regularmente, cada día. Cada día 4 capítulos o 8 capítulos. Debemos leer regularmente. 10º, no debemos tratar de interpretarla a la fuerza. Es muy importante. Si hay algún versículo, alguna palabra que son muy difíciles de entender, ¿qué deben hacer? Debe pasar, esperar hasta que Dios nos enseñe. ¿Sí? Debe esperar. Si hay una comida sólida, si hay una comida de comer muy difícil, debe tratar de comer. Debe comer otra comida, ¿no? En lugar de esta comida sólida. Para los niños hay algunas comidas es poco difícil de comer, pero si crecen pueden comer hasta esa comida también. La Biblia, la palabra es como una comida espiritual. Dios nos enseña, debe esperar hasta que Dios nos enseñe. ¿Sí? Por eso decimos, no debemos tratar de interpretarla a la fuerza. Un décimo, leamos todos. Hay que memorizar los versículos importantes. Hay que memorizar los versículos importantes. Una semana, un versículo. Hermanos, vamos a memorizar. Vamos a tener los versículos en nuestro corazón. Si gastan solo 5 minutos al día, pueden memorizar. Para Dios, no pueden gastar 5 minutos. Sí. Un versículo, una semana. Si memorizar un versículo en una semana, en un año puede memorizar 52 versículos. Pasa un año, 12 años, 13 años. Muchos versículos nosotros podemos memorizar. Eso es nuestros bienes. Eso es nuestros bienes. ¿Sí? Es muy, muy importante. Por eso vamos a memorizar. ¿Sí? Si tenemos las palabras, es muy, muy importante. Como un pájaro, nosotros debemos abrir. Pero la Biblia dice, vamos a buscar Salmos 78. Perdón, 81, Salmo 81. Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Leamos entonces. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca hacia Dios. Abre tu boca, yo la llenaré. ¿Cómo? Pájaros. Abre tu boca. Si come bien, la palabra es nuestro alimento. Puede tener buena salud. Puede vencer a Satanás. ¿Está bien? Muy bien.
tener la palabra es muy importante. Hoy, hermanos, hemos aprendido la vida de la palabra. Para llevar la vida cristiana es muy, muy importante la palabra. La palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra, discierne. Es nuestro alimento espiritual, es nuestra alma. Con palabras nosotros podemos vencer a Satanás. Sin palabras nosotros no podemos vivir en este mundo. Seguir la palabra es seguir a Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cómo Dios? No, era Dios. ¿Sí? Acercarse a la palabra es acercarse a Dios. ¿Sí? Obedecer a la palabra es obedecer a Dios. ¿Sí? Sí. Amar a la palabra es amar a Dios. Aman a la palabra es otra pregunta. Aman a Dios. ¿Sí? Ay, yo amo a Dios. ¿Sí? Amo a la palabra. ¿Sí? Los que aman a Dios aman a la palabra. ¿Sí? Por eso, diariamente vamos a leer, aprender, memorizar, meditar la palabra. ¿Sí? Es características de los bienaventurados. ¿Sí? Si meditan, leen la palabra, pueden dar buenos frutos. Vamos a terminar con una oración. Dios nuestro, Padre misericordioso y santo, gracias por darnos gran enseñanzas de hoy. Por medio de la palabra hoy, hemos aprendido sobre tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y penetra y discierne. Nosotros queremos acercarnos a tu palabra. Queremos seguir a ti con tu palabra. Cuida nuestros pasos para que lleguemos bien a nuestras casas. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén.